Después de la primera clase dedicada a la función filtrar, me parece interesante mostraros el trabajo que tendríamos que hacer para obtener el mismo resultado de esa clase sin usar esa función. Creo que así entenderéis mucho mejor lo que supone en cuanto a ahorrarnos trabajo el que tengamos la función filtrar. De hecho, con ver que voy a necesitar dos clases para explicar cómo conseguir el mismo resultado sin la función, ya os puede dar una idea del trabajo de más que supone y lo que nos ahorra la función. Vamos a necesitar utilizar filtros avanzados, macros y algo de programación para igualar el resultado. Herramientas que son de las más avanzadas de Excel, así que imaginaros la potencia que tiene la nueva función que os empecé a explicar en la clase anterior. Es algo impresionante. Pero bueno, tampoco vamos a despreciar lo que teníamos antes de la función, porque todas esas herramientas que vamos a utilizar en esta clase nos pueden venir bien en versiones anteriores de Excel o para otras tareas. Así que todo lo que os voy a explicar en estas dos clases seguro que os va a servir para sacar ideas. Vamos a utilizar el ejemplo para ver lo que tenemos entre manos con la función filtrar, pero también seguro que os va a dar alguna idea para otros casos. Para las explicaciones voy a utilizar un documento similar al inicial de la clase anterior. Si queréis utilizar ese, lo podéis hacer sin problemas. La única diferencia que hay con el que voy a usar es que en el mío tengo el ejemplo de la clase anterior y me he preparado otra hoja con los mismos datos para crear el nuevo ejemplo. Si queréis usar este, lo podéis descargar. Si queréis utilizar el inicial de la clase anterior, también sin problemas. Entonces, una vez tengáis el que queráis usar, lo abrís y os cuento. Para empezar, como os he dicho, este documento tiene dos hojas. En esta primera está el ejemplo solucionado con la función filtrar. Y en la segunda es en la que voy a solucionar los filtros sin utilizar la función filtrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues fundamentalmente utilizando tres cosas: filtros avanzados, grabadora de macros y un poco de programación. Primero, en esta clase vamos a ir con los filtros avanzados. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una herramienta que nos permite filtrar datos en los datos de origen y también nos permite obtener el resultado de los filtros en otras celdas. Todo ello indicando los criterios en celdas, que más o menos es lo que hicimos aquí. En esta celda indico el país del que quiero ver los datos y después los datos se obtienen aquí, pero utilizando una fórmula en este caso. Con los filtros avanzados también podemos conseguir esto mismo. Entonces, ¿cómo usamos esos filtros avanzados? Bueno, pues sin entrar al detalle máximo, porque necesitaríamos varias clases, para empezar os puedo contar que hay que tener dos zonas bien definidas antes de empezar con los filtros: la zona de resultados y la zona de criterios. La primera ya la tenemos definida, los resultados los queremos aquí, y para definir la zona de resultados lo único que necesitamos es tener en algunas celdas los nombres de las columnas que queremos obtener de resultado. Bueno, pues eso ya lo tengo aquí. Ya tengo los nombres de las columnas que quiero que se devuelvan de resultado. Por lo tanto, la zona de resultados ya la tengo preparada. Si la tuviéramos que preparar, debéis tener en cuenta que los nombres de las columnas de la zona de resultados deben coincidir con los de las columnas de origen. Para evitar problemas con eso, lo mejor suele ser copiar y pegar los nombres del origen y ya está. Como en este caso ya lo tenemos, vamos a por la siguiente zona que debo preparar, que sería la zona de criterios. Respecto a esto, podéis pensar que ya lo tenemos aquí. En esta celda puedo indicar el país del que quiero los datos, por lo tanto ya estaría. Pero no, la zona de criterios debe estar estructurada de la siguiente manera. Bien, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, pues la diferencia es que en los filtros avanzados debemos organizar la zona de criterios en columnas y lo que hay que hacer es poner el título de la columna en la que se aplicará un criterio y justo en la celda de abajo el criterio que queremos aplicar. En este caso le estamos indicando que los datos que se tienen que mostrar, los datos que se tienen que devolver de este rango,
son los de Brasil. Esto, lo de Brasil, es por probar con algún país, pero la idea será que en esta celda se indicaría el país del que queremos ver los datos y el filtro tendrá en cuenta el país que escribamos aquí. Así es como debemos indicar los filtros o las condiciones en los filtros avanzados. Nombre de columna y criterio debajo. En este caso, como solo quiero filtrar por el país, creamos un solo criterio. Si quisiera aplicar más, tendría que seguir indicando nombres de columna y en la celda inferior a los nombres, en la que está por debajo, tendríamos que poner el criterio. En cualquier caso, independientemente del número de criterios que pongáis, hay un detalle que debéis tener en cuenta. Aquí también los nombres de las columnas que indiquéis deben coincidir con los de origen. Así que os doy la misma recomendación. Si aquí, por ejemplo, voy a filtrar por el país, lo mejor que podéis hacer es coger esta celda, la copiáis y la pegáis en la zona en la que vais a crear los criterios. Bien, así ya tendríamos la segunda zona, que si por lo que sea os interesa mantener este formato, en lugar de en columna, en fila, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. En lugar de escribir aquí directamente el nombre del país, podemos hacer que esta celda apunte a esta otra. Y así ya podemos funcionar como antes. Yo puedo escribir aquí el nombre del país y como en esta celda se apunta a esta otra celda, consigo que en la celda del criterio que está organizada en columna aparezca el país que he indicado. Esto sí os interesa mucho mantener este tipo de formatos. La verdad que escribir criterios así es un poco raro. Entonces lo que se suele hacer es crear una zona de criterios, pero luego esa zona de criterios interactúa con una zona más amigable, podemos decir, en cuanto a indicar los valores que queremos usar. De hecho, esta zona de criterios la podemos ocultar y seguiría funcionando perfectamente. Nosotros interactuaríamos con los criterios de otra manera y la zona de criterios estaría oculta. Pero bueno, esos son detalles que se podrían definir al finalizar. Ahora simplemente indico que el país que se va a utilizar como criterio se va a coger de esta celda y así ya tenemos todo lo necesario para aplicar un filtro avanzado. Vamos a hacerlo. Para empezar me voy a situar en los datos que quiero filtrar, en cualquiera, aquí. Y ahora para aplicar el filtro accedo a la ficha datos y en el grupo ordenar y filtrar pulso en avanzadas. Así me aparecerá la configuración del filtro avanzado. Aquí hay mucho que contar, pero vamos a ir solo a lo necesario para el ejemplo. Ya os digo que los filtros avanzados dan para muchas clases. Y yo solo quiero que veáis lo que supondría tener que repetir el ejemplo sin la función filtrar, o eso es lo que quiero principalmente. Entonces, lo primero que debo indicar en esta ventana que nos ha aparecido es que quiero como acción que copie a otro lugar. Esa es la opción que me permitirá filtrar y que los resultados se obtengan en esta zona. La primera lo que haría es filtrar aquí directamente y yo no quiero eso. Yo quiero que me saque los resultados a esta zona. Por lo tanto, tengo que coger esta opción. A continuación de esto, debo pasar a esta zona en la que tengo para rellenar más opciones. Que la primera es en la que tengo que indicar dónde están los datos que se van a filtrar, que como previamente me he situado en ellos, ya aparece configurada de forma correcta. ¿Veis? Ha seleccionado todos los datos. Un segundo que lo he destrozado yo. Al hacer clic, lo vuelvo a seleccionar y así ya está arreglado. Bien. Después de indicar dónde están los datos que se van a filtrar, lo siguiente que tenemos que configurar es dónde están los criterios, cuál es el rango de criterios. Por lo tanto, hago un clic aquí e indico que los criterios están en estas dos celdas. Si tuviéramos más criterios creados por aquí, pues tendríamos que seleccionarlos. En este caso, solo son estas dos celdas. Ahora, lo último que nos faltaría sería indicar dónde queremos los resultados. En la opción copiar a, tenemos que indicar en qué celdas irán los resultados. Y aquí voy a indicar estas celdas, porque lo que tengo que indicarle en esta opción
son las celdas en las que están los títulos de las columnas que quiero devolver como resultados. Si aquí, por ejemplo, seleccionara solo hasta ventas, me devolvería 3 columnas de resultado, no me devolvería devoluciones. Como quiero todas, he seleccionado los títulos de todas las columnas que tengo aquí. Bien, así ya tenemos configurado el filtro avanzado. Ya veis que requiere más trabajo que la fórmula y todavía no hemos acabado. Así que ya se va viendo que la fórmula es una opción muchísimo mejor que todo esto que vamos a hacer. Pero quiero que lo veáis. Bien, ahora solo nos queda aceptar. Lo hago y ahí está. Ya tengo los resultados que buscaba. Ya he obtenido los datos del país que he indicado aquí. Por lo tanto, ya tenemos nuestro filtro avanzado. Ya veis que el resultado es similar a lo que obteníamos en esta hoja. Pero, claro, ahora es cuando llega la diferencia principal con la función filtrar. ¿Qué pasa si ahora quiero ver los datos de otro país? Bueno, pues vamos a probar. Escribo aquí otro país, confirmo y ¿qué ha pasado? Bueno, pues nada, aquí aparece el país nuevo en el criterio, pero no se han mostrado los datos de ese país. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que tenemos aquí no es una fórmula que cambia los resultados cada vez que se cambia el valor de una celda. No, es una herramienta que tenemos que usar para obtener los resultados. Y ahora lo que debo hacer es repetir el filtro avanzado. Debo entrar al mismo sitio, asegurarme que la configuración del filtro se mantiene y si no cambiar lo que no me interese, pulso en aceptar y ahora sí que tengo los resultados del país nuevo. Así que ya veis qué gran diferencia con lo que hemos hecho en la clase anterior. Aquí era automático. Yo escribo aquí el país y ya está. Sin embargo, en este caso no es automático. Debo repetir el paso de aplicar el filtro avanzado cada vez que cambie el país. Y eso evidentemente no es muy cómodo y por supuesto requiere mucho más trabajo que lo que tenemos aquí. Bien, teniendo claro que ya realizamos más trabajo que lo que os expliqué en la clase anterior, ¿qué podemos hacer ahora para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer para que no tengamos que repetir el filtro avanzado cada vez que cambia el país? Bueno, pues lo podríamos automatizar para que la respuesta sea instantánea, para que el filtro se aplique automáticamente, para que lo haga en cuanto yo escriba aquí un nuevo país. Eso lo vamos a realizar con macros y programación, pero lo haremos en la próxima clase porque el proceso todavía es muy largo y por esta clase ya vale, no lo quiero alargar mucho. De momento hemos visto una parte del trabajo que ya veis que es bastante más que crear la fórmula de la clase anterior, pero como os lo quiero explicar, en la siguiente clase seguiremos con el proceso y haremos la parte de la automatización de lo que tenemos hasta aquí. Por lo tanto, paramos, guardamos los cambios y muchas gracias por ser miembro del canal.